Juan 19, versículo 28 al 37. La enseñanza de hoy se llama La muerte de Jesús, según el Evangelio de San Juan. Y vamos a ver algo curioso. Esta mañana vamos a ver cómo hoy la muerte muere. ¿Sí? Así como usted lo escucha, hoy vamos a ver cómo murió la muerte con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Hermanos, a lo largo del Evangelio de Juan, vemos que el evangelista hace un esfuerzo sincero, claro, por darnos a conocer que Jesús sabía de antemano todo lo que le sobrevendría. Desde el principio del evangelio podemos ver esta omnipotencia clara en la persona de Jesús. No tenía necesidad de que se le informara respecto a lo que pensaba la gente o a lo que sentían los hombres. Él sabía lo que había en el corazón de ellos, según Juan 2:25. Por ejemplo, cuando le llevaron a Pedro por primera vez, él dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y en esa expresión, Jesús no solamente está demostrando que conoce el nombre de Simón, sino que está demostrando que conoce el destino y que va a trabajar activamente en el carácter de este hombre para que finalmente Simón sea conocido como Pedro. Cuando vio a Natanael, también es un ejemplo, dijo, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿de dónde tú me conoces? Así que no se conocían. Sin embargo, él no solo conocía el nombre, conocía el interior de los hombres, ¿verdad? A los judíos que le acusaban de haber sanado durante un día de reposo por allá por Juan 5, él les dijo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. A muchos de los que decían creer en él, él les dijo, ¿hay alguno de vosotros que no cree? De hecho, Juan indica que Jesús dijo esto porque sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. A los 12, sus 12 discípulos, les dijo, no os escogí yo a vosotros los 12 y sin embargo uno de vosotros es diablo. Al final de su ministerio, los discípulos reconocieron su divinidad a partir de su omnisciencia. Dijeron, ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Pero no solamente el Señor conocía a las personas, su pensamiento y lo más íntimo de su carácter,
A lo largo del Evangelio de Juan y del resto de los evangelios, podemos ver que el Señor también conocía los tiempos y las sazones con bastante precisión. Por ejemplo, cuando los griegos se le acercaron a Felipe rogándole poder ver a Jesús, Jesús aprovechó la ocasión y dijo, ha llegado la hora, es decir, a partir de este momento, ese es el tiempo de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Durante la última cena, dejó claro que la traición que recibiría, aunque sería muy escandalosa y sorprendería a todos los discípulos, no lo tomarían por sorpresa a él. Él dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. De hecho, no solamente anunció la traición, también anunció al traidor cuando dijo, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. E incluso le dio la indicación del momento exacto en el que él tenía que hacer su acto perverso, porque le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Un poco después de salir del aposento esa misma noche, dijo lo mismo, dijo, ahora es, o no lo mismo, pero lo mismo que había anunciado en Juan 12:23, ¿no? Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Esa misma noche le anunció a Pedro que le negaría 3 veces. Pedro negó aquello, no lo aceptó, pero Jesús le dijo que antes de que cantara el gallo, él le habría negado. En esa misma oración sacerdotal, la que él elevó al Padre en Juan 17, se evidencia que el Señor conocía bien los tiempos. Le dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. De hecho, Juan nos dice curiosamente que cuando lo arrestan, Jesús, pues, sabiendo que todo lo que le iba a sobrevenir, salió y dijo, ¿a quién buscáis? Así que él fue el que salió a entregarse a esta turba de maleantes. Ahora el Señor Jesucristo está en la cruz, luchando en su humanidad con el peso del pecado de su pueblo, el castigo y la ira divina por eso. Pero Juan nos dice que no debemos perder de vista que sigue siendo Dios el que está allí clavado. De hecho, en este relato, si usted lo lee con detenimiento, se va a dar cuenta que Juan encabeza su relato o esta porción del relato y la termina con la misma verdad. Este Jesús no era un criminal, era Dios encarnado. Comienza hablando de su omnipotencia y comienza terminando el cumplimiento de una profecía donde Dios mismo dice, me habéis traspasado. Así que lo que está relatando Juan es de sumo valor. No es porque es una actividad despiadada de los hombres el crucificar a Jesús, sino por quién es Jesús. Es Dios encarnado y eso es lo que Juan a toda voz ha venido anunciando desde el primer versículo de su evangelio y definitivamente en la medida en que avanza el evangelio nos muestra el clímax de esa verdad. Dicho todo esto, hermanos, entonces vamos a ver esta mañana la muerte de Jesús como un triunfo o como una victoria. Número 2, vamos a ver cómo la hipocresía y la crueldad se mezclan en estos fariseos o en estos sanedristas, estos líderes judíos. Y finalmente vamos a ver cómo los pequeños detalles de la muerte de Jesús fueron profetizados y se cumplieron perfectamente. La semana pasada dije que más de 300 profecías en el Antiguo Testamento literalmente han sido cumplidas en la persona de Jesús. Una cosa es vaticinar a grandes rasgos que alguien va a morir y otra cosa es poder profetizar con tanto detalle la muerte de Cristo. Señores, Jesús es Dios encarnado. No hay forma de dudarlo, no hay forma de negarse a esta verdad y no hay forma de quedar igual ante ella. Yo quiero ser enfático en esto. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio de la Gracia, cuando meditamos, reflexionamos en la obra de Cristo y no hay una transformación en mi vida, eso no significa que yo no decidí o que aplacé mi decisión por entregarme a Cristo. Yo decidí no creer.
y estoy siendo condenado por eso. A veces pensamos que, por ejemplo, escucho el evangelio, está muy bueno, salgo por la puerta, pero no me involucro con eso, no me comprometo con eso, voy a aplazar un poco la decisión. No se puede aplazar una decisión cuando la verdad se nos revela. De hecho, aplazar la decisión es la decisión de no creer en ese momento y por eso somos condenados. Así que, hermanos, con la solemnidad que amerita el caso, preste gran atención esta mañana. Yo voy a seguir la narrativa, no voy a interrumpir la secuencia tal cual como Juan la muestra. Simplemente voy a detenerme en los momentos que considero importante o apropiado explicar algo para entender el contexto. Vamos a ver la victoria de la muerte de Jesús, o el triunfo o la muerte de Jesús como un triunfo. Y eso es lo que Juan está haciendo acá. Juan está poniendo mucho detalle en esto porque él sabe que lo próximo que está por narrar es la resurrección de Cristo. La resurrección es el pilar fundamental de la fe cristiana. Pero para saber que verdaderamente Jesús resucitó, necesariamente tuvo que haber muerto. Y una de las maneras en las que los enemigos de la verdad iban a atacar la resurrección era negando la muerte. Por lo tanto, para Juan este hecho es muy importante porque él sabe que aquí se puede caer o se puede levantar o erguir la resurrección de Cristo. Entonces, lo mismo haremos nosotros esta mañana. Entonces, esta muerte de Jesús, lo primero que les quiero decir es que fue una victoria, y eso bien lo sabemos, pero vamos a entrar en ella según la perspectiva de Juan. Primero quiero que sepas que Juan, aunque está omitiendo, como ya lo hemos dicho, grandes detalles como aquel temblor, ¿verdad? Como el rasgado del velo, como las piedras rotas, como los sepulcros abiertos de par en par y la muerte escupiendo a los santos por todas partes, no deja de ser un evangelio profundamente espiritual. De hecho, estamos convencidos de que es el evangelio más espiritual de todos. Y en estas cortas palabras, Juan lo que nos está dejando muy en claro es que este Jesús es el verdadero Cordero de Dios, es el arquetipo, es el original al que todo Cordero durante cientos de años fue crucificado día tras día en el templo. Yo les comenté a ustedes que en una fiesta de la Pascua se podían matar hasta 200,000 corderos en una fiesta. ¿Tú sabes cuántos corderos tuvieron que haberse sacrificado durante tantos cientos y miles de años, día tras día, noche tras noche, en algunas ocasiones hasta 2 por día, fiesta tras fiesta? Eran miles. El derramamiento de sangre es incalculable. Bueno, todo ese espectáculo sangriento apuntaban a esta ocasión, al verdadero Cordero de Dios. Y eso es lo que Juan nos enseña ahora. Leamos. Juan nos indica, ¿verdad? Empezando la narración, que ese mismo poder omnisciente está presente durante todo el padecimiento de Jesús en la cruz, lo que sin duda para nosotros agudiza el dolor y también exalta la obediencia que el Cordero de Dios tuvo. Juan nos dice explícitamente, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, es decir, que ya todo se había realizado de manera perfecta y completa, para que se cumpliera una escritura que es el Salmo 22:15, que dice así: como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me ha pegado al paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte. Jesús dijo: tengo sed. Bien, eso es lo que Juan nos está diciendo allí, que con estas palabras Jesús estaba dando cumplimiento a este salmo. Ahora bien, los centuriones que estaban cuidando a Jesús escucharon sus palabras y Juan nos dice que había allí una vasija llena de vinagre, es decir, era un recipiente que contenía una mezcla que se llama acetún o vino ligado con agua, y era una bebida que tomaban los soldados para calmar su propia sed. No era el vinagre que usted le echa a la ensalada, por favor. Era un vino diluido con agua y los soldados la tomaban, ¿verdad? Bueno, en este recipiente que estaba lleno de este vino,
colocaron una esponja, la empaparon en ese vino con agua, en una rama de hisopo y se la acercaron hasta la boca de Jesús. Con este acto, ahora se está cumpliendo el Salmo 69, que dice, y por comida me dieron hiela, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Tengo sed, la pronunció un judío conocedor de la palabra, y cumplió con eso el Salmo 22:15. Pero el Salmo 69 lo cumplen unos romanos que no hablan hebreo y no saben leer la Biblia. Eso tenemos que tenerlo muy en claro, ¿verdad? Ahora, muy bien. La pregunta que nos hacemos aquí, y quizás no es tan importante, pero nos va a dar mucho sentido de la soberanía de Dios en este caso, es de quién era ese recipiente. Digo, ¿quién había colocado ese recipiente allí? ¿Quién lo había dejado allí? Tenía que pertenecerle a algún soldado o a varios soldados, ¿no? Además, ¿quién impulsó a este soldado para que empapara esta esponja en el vinagre? Lo único que Jesús dijo fue, tengo sed. Ni siquiera dijo, dame agua. Él dijo, tengo sed. Y todo lo demás ocurrió de tal manera que la escritura se cumplió de manera perfecta. Y esto puede meditarlo usted más adelante aún en su propia vida. Pero enfoquémonos en la narrativa. Mateo y Marcos nos cuentan que uno de los soldados corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y hasta allí vamos bien. Todos los relatos coinciden, pero aquí la diferencia está en que Mateo y Marcos dice que la pusieron en una caña, que en griego es la palabra cálamos. Un cálamo, ¿verdad? No es otra cosa que un tallo largo, más o menos resistente. Es un tipo de planta que lo hacía largo, algo así como una especie de garrocha. Entonces, con este objeto, el soldado podía empapar la esponja y llegarla con más facilidad hasta la boca de Jesús. Sin embargo, Juan nos dice o nos asegura que lo que había allí era una rama de hisopo, no un cálamo. Hay una diferencia que usted debe saber porque la rama de hisopo era, o mejor dicho, la rama de cálamo era una rama que era más o menos larga y por lo tanto era entendible que podía llegar hasta la boca de Jesús con facilidad. La dificultad la tenemos en la rama de hisopo porque la rama de hisopo no superaba los 40 o 50 centímetros, era algo muy pequeño, ¿no? Así que han intentado explicar por qué Juan utilizó el término hisopo cuando pareciera que ni siquiera fuera una herramienta útil. Bueno, hay una palabra griega que suena muy parecida a hisopo, pero es más corto y es la palabra jabalina o garrocha. Y esa es una de las explicaciones que han intentado dar. Es decir, Juan no quiso decir hisopo, sino quiso decir garrocha. Pero eso sería como tratar de meterle un error a la escritura y nosotros no estamos muy de acuerdo con aquella interpretación, ¿verdad? A mí me gustaría que nos fuéramos al Antiguo Testamento a ver qué nos dice, porque resulta ser que el término hisopo tiene algunas referencias importantes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el hisopo era utilizado para hacer algunos rituales de purificación en el Antiguo Testamento. ¿Quieres saber alguno de ellos? Por ejemplo, cuando una persona moría en una tienda, es decir, moría en su casa, bueno, ese cuerpo muerto había infectado o había hecho inmundo todo aquel lugar. Bueno, para poder purificar la tienda de ese hombre muerto o para purificar a alguien que había entrado en contacto con ese muerto o que había tocado sin querer el cadáver o que había pisado el sepulcro, según Números 19, 14 al 18, se necesitaba, entre otros instrumentos, un hisopo. Con ese hisopo y agua se purificaba aquel lugar, ¿verdad? Para la purificación de un leproso, la ley establecía 2 avecillas vivas, 2 pequeñas tortolitas limpias, madera de cedro, grana y también un hisopo. David, si usted se dará cuenta porque leemos el Salmo 51 todos los días del Señor, David, embargado por el arrepentimiento y por un deseo de ser limpio de su propio pecado, dijo, purifícame ¿con qué? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Así que estas referencias al hisopo como un instrumento de purificación
puede estar presente no solamente en la mente de Juan, sino también en la mente de los judíos. Además, algunas personas piensan que no pudo haber sido un hisopo porque un hisopo de 50 centímetros no hubiese permitido alcanzar a Cristo, pero es que algunas personas piensan que Cristo estaba como 3 metros de altura y no necesariamente estaba muy alto del suelo. Indistintamente haya sido un palo, una garrocha o una rama de hisopo, seguramente la perspectiva espiritual de Juan era que quedara claro que ahí estaba ocurriendo el acto de purificación más extraordinario del pueblo de Dios. Pero sin duda, hermano, la referencia más clara que debe tener Juan en su mente está en la misma Pascua. Recuerda que Cristo murió en la Pascua. Pablo llamó a Cristo nuestra Pascua y Juan lo llamó el Cordero Pascual, el Bautista. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Por lo tanto, la referencia que Juan puede estar teniendo aquí tiene que ver con la Pascua. Recordemos en qué consistía la Pascua. El Señor pasaría por Egipto y daría muerte a todos los primogénitos y prometió no tocar la casa de los israelitas si rociaban con la sangre del cordero los dinteles de las puertas. Bueno, estos dinteles, algunos eran de piedra, pero en su mayoría eran dinteles de madera. De hecho, algunos han estudiado este fenómeno de manera muy interesante porque dice que cuando la sangre toca la madera la absorbe y la sangre se vuelve prácticamente invisible. Así que no era que tenían un salpicadero de sangre. La sangre estaba invisible, pero hizo su efecto, ¿verdad? Muy bien, dicho esto, Moisés, para que se cumplieran las palabras de Dios, convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo lo siguiente en Éxodo versículos 21 y 25 del capítulo 12. Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de la casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Así que Juan, al referirse al hisopo como el objeto que usaron para acercarle el vino o el vinagre a Jesús en la boca, lo que nos está indicando es que Jesús en la cruz está haciendo finalmente la purificación por nuestros pecados. Que las palabras de Juan el Bautista eran ciertas cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Jesús era el verdadero Cordero, aquel al que tantos cientos de miles de corderos apuntaron un día. Cristo es nuestra Pascua y estaba siendo sacrificada justo en ese momento, y Juan está dando registro, testimonio ocular de aquello que ocurrió. Ahora bien, hay un grito triunfal aquí que Juan no puede dejar desapercibido o pasar desapercibido. Los demás evangelios no narran las palabras, pero Juan sí. Dice Juan lo siguiente: después que le dieron de tomar vino, ¿verdad? Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Dijo, consumado es. Señores, esto no fue un suspiro moribundo ni el eco de una derrota, fue un grito fuerte, según nos los indica Marcos 15. Mateo lo llama un clamor a gran voz, ¿verdad? Hubo un megáfono aquí, ¿verdad? Hubo una voz muy fuerte, sonó fuerte. Esa no era la voz de alguien que se está entregando porque ya no tiene ninguna otra esperanza, sino que en realidad es un grito fuerte, es un clamor muy cálido. Spurgeon, con respecto a este clamor, dice: fue el clamor de un conquistador, se pronunció a una gran voz, no hay nada de angustia en él, no hay lamento en él. Y en efecto, es el clamor de alguien que ha completado una tremenda labor. Eso nos lo dice el término consumado, porque es un verbo, en griego es la palabra telestai, ¿no? Y cuando estamos celebrando la crucifixión, usted va a ver algunos anuncios con estas palabras, telestai.
¿verdad? Bueno, eso significa consumado. Una vez leí que esta palabra apareció en algunas facturas antiguas cuando se pagaba toda la totalidad del precio de esa factura, se colocaba el término telestaio consumado, ¿no? De alguna manera, si eso es cierto o no, porque no tengo la evidencia, lo cierto es que Jesús estaba testificando que ya todo estaba totalmente consumado, que todo se ha logrado, ¿verdad? Además, el verbo se encuentra en tiempo perfecto, lo que nos indica que ya la obra está literalmente terminada, terminó, se acabó. No hay que añadirle nada a esta obra, no hay que agregarla, no es una obra que será progresiva, esto está en perfecto, esto terminó, esto está en pasado, se consumó, Jesús lo hizo, Jesús lo hizo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo en esa cruz? Vamos a refrescar un poco esto, ¿no? Porque primero, en esa cruz, Jesús había pagado la totalidad de la deuda moral que su pueblo tenía con Dios. Todos los sacrificios y ceremonias religiosas habían sido consumadas en él como el arquetipo de todo aquello. Ya no había necesidad de ningún sacrificio más. La justicia de Dios estaba satisfecha. Toda la ley había sido cumplida y todas las maldiciones habían sido bebidas hasta lo último. Todas las promesas ahora tenían cumplimiento en Cristo. Todas las profecías mesiánicas ya estaban cumplidas. El plan de redención se había completado ahora por el poder de pecado, la muerte, el poder del pecado, la muerte y el poder de Satanás estaban ya completamente despojados. Toda aquella autoridad había sido consumida. El Señor había ganado. ¿En qué momento ocurrió eso? Ok, entre líneas tuvo que haber pasado. ¿En qué momento la transacción se terminó? ¿En qué momento? ¿En qué momento Dios dijo, está satisfecho? Bueno, algunos comentaristas aseguran que justo cuando dijo, tengo sed, fue en ese momento en el que la agonía de su alma había pasado y ahora solamente le quedaba la agonía del cuerpo. Y dijo, tengo sed, y entregó su espíritu. Si ese fue el caso o no, lo importante es saber que ya todo estaba consumado, que ya él lo había hecho perfectamente. Mateo y Marcos, aunque no narran el grito consumado es, sí hablan de un grito y lo relacionan con el rasgado del velo que sufrió el templo de arriba hacia abajo. Recordemos que ese velo lo que hacía era separar el lugar santísimo del lugar santo. Solamente el sumo sacerdote y una vez al año podía entrar a aquel lugar. Así que con el grito consumado es, esto se rasga y ahora la presencia de Dios se abre para hombres de toda nación y de toda etnia que lleguen a creer en Cristo. Se había entregado Jesucristo, había puesto el pie como el sumo sacerdote en el lugar santísimo y ahora había ungido aquel lugar con su propia sangre. Ahora todo su pueblo tenía libre acceso a la presencia de Dios. Eso fue lo que se consumió, lo que se consumó. En cuanto a Lucas, Lucas tampoco registra consumado es, pero sí registra que justo después de Jesús gritar, exclamó lo siguiente también: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46, ¿verdad? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Parece interesante y lo es, porque la expresión anterior era, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora vuelve otra vez el tierno término Padre en los labios de Jesús. Así que ya la horrible transacción donde el Padre y el Hijo se vieron separados de manera filial había terminado. La oscuridad de llevar el pecado y el castigo había pasado y ahora solo el Señor vislumbraba el brillo de su gloria. Ahora el Señor lo que le esperaba era recibir la gloria que un día había tenido. Luego del grito triunfal, Juan fue impresionado por algo. ¿Ok? Ya vemos, esta muerte fue un triunfo, fue un grito de triunfo y lo que él logró con esa muerte es impresionante. Sí, estaba desnudo, no importa, lo logró todo. Logró la redención de su pueblo, logró el perdón de pecado, logró ser el rey, ahora es el juez universal. Murió desnudo, no lo negamos, pero recibiendo todas las glorias y los honores
que él merece. Ahora, luego del grito triunfal, este consumado es, hay un gesto que impresionó notablemente a Juan. De hecho, no lo puede olvidar. Han pasado más de 70 años y todavía recuerda que luego de ese grito, él simplemente inclinó su rostro y entregó el espíritu. Eso fue lo que hizo. Permítame hablar un poco de esto. La palabra que Juan usa aquí es relevante, ¿verdad? Porque nosotros la leemos como inclinando la cabeza, ¿verdad? Pero el término se puede utilizar o se puede traducir mejor como recostar, ¿ok? Recostar. Por ejemplo, y de hecho se ha usado en otros lugares de la Biblia, por ejemplo, para explicar la declinación del día. Es decir, cuando el día va declinando, el declinar utiliza el mismo término. También se usó, por ejemplo, en los labios del propio Jesús, cuando Jesús dijo, las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, lo que era una referencia clara a que Jesús no tenía dónde dormir. Ahora, Juan usa este mismo término que Jesús utilizó para hablar de dormir y que los escritores en sus narrativas utilizaron para hablar del dormir del sol, del declinar del día. Es el mismo término que está usando Juan para explicarnos que en efecto le llama la atención que Jesús no está lleno de pánico como alguien que está siendo arrancado de la tierra por el rey de los terrores, sino como alguien que voluntariamente da su vida o entregó su espíritu. Con este gesto, Jesús está demostrando el total control que dijo tener cuando afirmó, yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Como dicen los escritores antiguos, lo que ocurrió aquí fue que Jesús se entregó al sueño de la muerte. Eso fue lo que él hizo. Además, Juan utiliza otro término que es el término entregó. Consumado es victoria. Inclinó total control, dominio. Se entregó voluntariamente. Entregó enfatiza esa idea porque Juan ha utilizado el término entregó desde el capítulo 18 hasta ahora, por lo menos en 2 o 3 ocasiones. Por ejemplo, mira la frecuencia del término. Por ejemplo, para referirse a Judas, ¿cómo lo menciona? Judas el que lo entregaría. ¿A quién? A los judíos. Juan 18:2. Para referirse a los judíos que lo entregarían a Pilato, utilizó el mismo término. Y para mencionar cuando Pilato entregaría a Jesús a los judíos para que lo crucificaron, utiliza el mismo término. Ahora está usando el término entregaría, pero para referirse a Jesús cuando dijo entregó su espíritu. Esto nos está apuntando a una verdad muy elevada y es la siguiente. Después de todo lo que ocurrió y cómo ocurrió, Jesús libremente ha entregado su propia vida. John Hill lo comenta de esta manera, entregó el espíritu, su espíritu o alma en las manos de su Padre, dándolo libremente, entregando libremente esa preciosa vida suya que ningún hombre podría quitarle jamás. Así que aquí vemos entonces el gran triunfo de nuestro Señor, ejerciendo control, dominio, entregó su vida, inclinó el rostro. Aquello tuvo que haber sido un espectáculo que el propio Juan no pudo olvidar por muchos años. Ahora vamos a ver un poco sobre los líderes judíos, porque hasta ahora no han entrado en la escena, pero ya les faltaba poco, ¿verdad? Ahora entran estos líderes judíos y nos presentan un cóctel de hipocresía y crueldad inusual. Los romanos, sepa usted esto, solían crucificar a las personas o ejecutar a las personas en la cruz y dejarlos allí. Algunos llegaban hasta 36 horas de fuertes gritos. Cuando el apóstol Pablo dice que nosotros debemos mortificar el pecado, que nosotros debemos crucificar la carne, ¿verdad? Y cuando el evangelio se nos presenta como tomar una cruz, usted debe saber que a pesar de que aunque la muerte era una muerte violenta por
por los perpetuadores, es decir, por aquellos que se encargaban, los verdugos que se encargaban de ejecutar la muerte, en realidad era violenta por el propio muerto, por el propio ejecutado, porque era muy frecuente que estos hombres colgados tuvieran expresiones muy violentas en la cruz de desespero y agonía. Era una muerte muy fuerte, ¿no? Y a veces lograba durar hasta 36 horas. Lo cierto es que los romanos, ¿verdad? Para hacer la mayor, para causar un mayor impacto, los romanos dejaban al muerto allí. Bueno, uno para alimentar a los buitres y a los perros hambrientos y otros para despertar y también alimentar el miedo de los que transitaban por aquel lugar, pero los judíos eran un poco más condescendientes y no podían dejar a nadie colgado de un día para otro, porque en su ley, que está en el libro de Deuteronomio, dice lo siguiente: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tú la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que los judíos, movidos por este celo hipócrita que han demostrado por guardar la ley en unas cosas y en otras no, y aunado a que era el día de la preparación, según Juan, la preparación de la Pascua, siendo este el día más solemne de todas las fiestas, le pidieron un favor a Pilato. El favor es que por favor acelerara la muerte de los malditos que estaban contaminando la tierra, y entre ellos, por cierto, el propio creador de la tierra. Bueno, los romanos, guiados por Pilato, aceptaron la recomendación y aplicaron un método que se llama curifragium. El curifragium, ¿verdad? Era un método romano que se aplicaba en la crucifixión, y era que un verdugo venía con una masa de hierro o con un mazo de hierro y brutalmente golpeaba las rodillas de estas víctimas colgadas hasta despedazarle las piernas. Y la razón era para que no pudiera seguir respirando, porque en la cruz del Calvario la forma inhumana de estar colgado no le permitían respirar, al menos que se impulsaran con las piernas. Así que esta persona ahora quedaba prácticamente suspendida de brazos, y en cuanto llegara el cansancio de los brazos, también llegaría la asfixia en ese momento. Así que eso fue lo que le pidieron, ese gran favorcito, ¿no? Porque había que cumplir con Deuteronomio, capítulo 21. Así que bueno, los soldados pues se pusieron en marcha. Pilato tuvo que haber enviado a algún encargado de la certificación de la muerte, porque eso era lo que hacían. Enviaban a un hombre especialista en muertes de cruz, ¿verdad? Y entonces él se aseguraba que en efecto hubiera ocurrido la muerte. Después fueron entonces los soldados y quebraron las piernas del primero. Acuérdate que Jesús estaba en el medio, ¿verdad? Así que fueron, quebraron las piernas del primero y también las del otro, es decir, las del tercero. Se saltaron a Jesús. ¿Qué habrá pasado allí, verdad? Lo cierto fue que esto es lo que ocurrió, y era muy desesperante, según nos cuentan algunos historiadores, el ver cuando con este mazo estaban golpeando las piernas brutalmente de la gente. Sobre todo el otro crucificado, cuando sabía que le tocaba eso, era literalmente una agonía. Aunque otros historiadores decían que a este golpe lo llamaban el golpe de gracia, porque finalmente iba a acabar con el sufrimiento y el dolor de estas víctimas, que se podía prolongar hasta 36 horas. Pero no estamos leyendo acá un relato de un proceso de ejecución. Hay una profundidad espiritual bella que Juan nos quiere dar a conocer. Entonces recuerda, primero le cortaron, le quebraron las piernas al primero. Luego le tocaba a Jesús, que era el segundo o el del medio, pero lo pasan por alto y finalmente van hasta el tercero. Y aquí Juan lo que nos está indicando es que la escritura se sigue cumpliendo en Jesús. ¡Wow! De una manera impresionante, pero hasta en los más pequeños detalles. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Cuando llegaron a Jesús,
Nos dice Juan que como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pues ya Jesús estaba muerto y era evidente para estos hombres experimentados en crucifixión que no valía la pena darle el golpe mortal a este reo. Sin embargo, para asegurarse, dada que la ejecución de Jesús fue particular, el personaje tenía su cierto interés, entonces un soldado se le ocurre una brillante idea: agarrar una lanza y abrirle el costado izquierdo. Aunque la Biblia no nos registra que fue el costado izquierdo, suponemos que fue el costado izquierdo porque es lo más natural que podría hacer un soldado romano, que era derecho, golpear en el lado izquierdo. Y eso no es irrelevante, es importante para poder entender lo que Juan nos quiere decir más adelante. Fisiológicamente, el texto se ha discutido por muchos años, tratando de dar una explicación de qué fue lo que verdaderamente Juan intentó explicarnos, ¿verdad? Veamos algunas cosas. Algunas personas piensan que lo que Juan está usando aquí ya es solamente un mero simbolismo espiritual y que realmente no pudo haber brotado, como dice el texto, sangre y agua. Porque una vez que el soldado le traspasó el costado con una lanza, al momento salió, ¿qué salió? Sangre y agua. La pregunta que se preguntan algunas personas o que se hacen algunas personas es la siguiente: ¿cómo un hombre que está en posición vertical, suspendido en una cruz y cuyo corazón ha dejado de latir y por ende su sangre se ha espesado, se ha coagulado y ha dejado de circular, puede sangrar por una herida en su costado? Para responder esta pregunta, vamos a considerar dos cosas. La primera que quiero que consideremos es que los tiempos de un muerto son importantes. Por ejemplo, hay un proceso conocido como el proceso del rigor mortis, ese proceso donde ya todo se paraliza y él no se puede mover más. Bueno, ese proceso dura aproximadamente en culminar unas 4 horas, pero en el proceso de rigor mortis hay otro que es el proceso del livor mortis. El livor mortis es ese proceso donde la sangre se coagula y se asienta en ciertos lugares, deja de circular porque no hay bombeo de sangre y por lo tanto el muerto no puede seguir sangrando. Bueno, se estima que este proceso dura aproximadamente 12 minutos. Así que si Jesús estaba recién muertico, o sea, si lo acababan de matar y le perforaron el cuerpo, era probable que todavía botara algo de sangre y agua. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta, pero podemos ir mucho más allá y permítanme traer un artículo que está en God Question. El comentario dice lo siguiente: aquellos que eran azotados, y vamos a tener que irnos al azote para poder entender todo lo que puede estar pasando en este Jesús hombre. Todos aquellos que eran azotados a menudo entraban en un estado que se llama shock hipovolémico, ¿verdad? El shock hipovolémico se refiere a un bajo nivel de la sangre. En otras palabras, la persona por los azotes había perdido tanta sangre que iba a entrar en un estado de shock. ¿Cuáles eran o cuáles son los resultados de una persona en un estado hipovolémico? Número uno, el corazón se aceleraría tanto para bombear la sangre que no estaba allí, pues que su ritmo se aceleraría de manera considerable. Número dos, la víctima podía colapsar y se desmayaría bajo la presión sanguínea. Número tres, los riñones se detendrían para preservar los fluidos corporales. Y número cuatro, la persona experimentaría una sed extrema, ya que el cuerpo desea reponer los fluidos que se han perdido. Si esto es así, entonces tenemos evidencia en las escrituras de que nuestro Señor experimentó en efecto un shock hipovolémico como consecuencia de aquellos azotes. Porque cuando Jesús llevó su propia cruz al Gólgota, se nos dice que se desplomó y de hecho un hombre tuvo que ayudarlo a cargar la cruz hasta la colina. Este colapso nos indica que Jesús tenía baja presión sanguínea. Otro indicador de que Jesús sufrió un shock hipovolémico ha sido el hecho de que en la misma cruz, lo acabamos de leer, dijo, tengo sed.
indicando así que su cuerpo requería reponer el líquido vital. Antes de la muerte, los rápidos y continuos latidos del corazón causados por el shock hipovolémico también provocan que el líquido se acumule en la bolsa alrededor del corazón y de los pulmones. Esta acumulación de líquido en la membrana alrededor del corazón se llama un derrame del pericardio. Y eso es probablemente lo que ocurrió. El líquido que se acumula alrededor de los pulmones, que se llama derrame pleural y unido al de la sangre, puede explicar por qué después de la muerte de Jesús, de que un soldado romano atravesara el costado con una lanza y perforara tanto el pulmón como el corazón, se mezclaran estos dos líquidos, el líquido pleural y la sangre que había en el corazón, y así se cumple, en efecto, lo que Juan dijo, que hubo sangre y agua. MacArthur lo dice de una manera mucho más sencilla. Podría ser, dice MacArthur en su comentario, que el corazón del Señor literalmente estallara por la agonía y la pena mental asociada con cargar el pecado y el abandono del Padre. Si este fue el caso, entonces, hermanos, debemos saber que lo que realmente ocurrió y el verdadero sufrimiento que el Señor llevó no es lo que vemos en la cruz, es lo que ocurre en el interior. Algunos científicos han objetado esto. Hay muchos artículos científicos, usted lo puede leer. Algunas de las autoridades más grandes en el medio han ratificado que en efecto el corazón de Jesús se pudo haber estallado, literalmente. Algunas personas, especialmente de la rama de la ciencia, dicen cómo es posible que un hombre sano y un hombre tan joven se le pueda reventar el corazón, pero la respuesta que damos es precisamente eso, es un caso único porque el dolor y la angustia evidentemente tienen que ser únicas. Si ese fue el caso, hermano, si a Jesús se le reventó el corazón en términos humanos, estalló, ¿verdad? Y esa sangre que quedó allí, quedó en esta parte del pericardio, y cuando el soldado perforó esa bolsa y también traspasó el corazón, es entendible que haya salido precisamente sangre y agua. Así que si esto fue el caso, hermanos, entonces no podemos, de hecho, imaginar cuál fue el verdadero sufrimiento y la verdadera agonía. Era interior, estaba dentro. Imagínate el peso de la ira de Dios que fue capaz de reventar el corazón del Hijo de Dios. Además, hermano, yo coincido con esto. No solamente porque la ciencia lo avale, me importa poco porque lo avale. Es que justamente en la profecía anterior que dice que me dieron a beber vinagre y hiela, me dieron a beber hiela y vinagre, la profecía anterior dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Si la profecía siguiente se cumple, ¿por qué dudar que se cumplió la anterior? ¿Por qué dudar que lo que el salmista está expresando aquí era que literalmente el corazón de Jesús había estallado de la pena, de la angustia y el dolor? Cualquiera que haya sido el caso, no estamos tan interesados en una respuesta fisiológica, sino teológica. Eso es lo que queremos saber. Y el libro de Hebreos nos puede ayudar, al igual que Ezequiel, Zacarías y en fin, toda la Biblia. La Biblia nos enseña que tanto la sangre como el agua son indispensables para el sacrificio y la purificación. En resumen, el libro de Hebreos dice que sin sangre no puede haber ¿qué? No puede haber perdón de pecados. Y en el nuevo pacto, Ezequiel promete en el nuevo pacto, en el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Zacarías profetiza lo siguiente: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Con la muerte de Jesús, al salir este líquido vital de sangre y agua, Juan nos está diciendo que la profecía se ha cumplido, que aquí tenemos el sacrificio y la purificación perfecta por nuestros pecados. No ha habido una mejor época para Israel, para su pueblo, para ser lavados en un manantial que la presencia de Cristo en medio de ellos. Pero nada de esto es un cuento inventado y es digno de notar las palabras de Juan.
Juan está siendo muy enfático porque sabe que lo próximo que va a narrar es la resurrección y enfatiza que él tiene la autoridad del testigo ocular, que es ciertísimo. Eso no se ha visto en más ninguna otra parte del evangelio, se narra algo como esto. Él dice, y el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad con el propósito de que ustedes crean. Para Juan, todo lo que ha acontecido en este día tiene una profunda implicación espiritual y lo entendemos, pero también tiene la razón fundamental de que el pueblo vea que en Cristo la escritura se cumple aún hasta en los más pequeños detalles. Juan nos dice que todo esto ocurrió para que se cumpliera la escritura que dice, uno, no será quebrado hueso suyo. Volvamos otra vez a la cena de la Pascua. Cuando fue instituida la Pascua, Moisés dice lo siguiente, dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Al Cordero de Dios no se le podía quebrar ningún hueso. Ahora, esto no lo pasó por alto un experto en Pascua, un escriba o un doctor de la ley. Quien pasa por alto esto es la policía romana que considera inapropiado golpear las rodillas de Jesús y por lo tanto le deja los huesos intactos. Además, la referencia directa que Juan está haciendo aquí está en un salmo, el Salmo 34, 19, 20. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Y también hay otra escritura para Juan y es la siguiente, mirarán al que traspasaron. ¿Y cuál es la referencia? Es una referencia a una profecía que hay en Zacarías. Dios mismo dijo a través de los labios de Zacarías esto, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Para Juan, Jesús, ese carpintero que estaba siendo tratado como un criminal, como un lunático, no era más que el mismo Dios que había sido traspasado por su pueblo y estaba dando cumplimiento a esa profecía. Y así comenzamos la narrativa. Comenzamos hablando de que Jesús sabía que ya todo estaba consumado, demostrando así su omnisciencia, y terminamos la narrativa con esta identificación del Hijo de Dios con Dios mismo. Así que el que murió allí no es otro que el Dios encarnado. Aplicaciones para nuestra vida, hermanos. Permítame aplicar el texto. Número uno, los fariseos han demostrado una crueldad de verdad y una hipocresía que impresiona. Ellos estaban preocupados por no contaminar la tierra con los cadáveres y a la misma vez estaban asesinando al creador de esa tierra, al sustentador de ella. Hay un proverbio que dice que el hombre justo cuida su bestia, cuida su rebaño, pero el hombre impío es cruel. Esta gente es cruel. Pero la pregunta que podemos hacernos y alarmados, porque no son el único caso, es ¿hasta dónde puede llegar la hipocresía de un hombre que actúa una religión externa? ¿Hasta dónde puede llegar la hipocresía nuestra a engañarnos a tal punto? Porque todos sabemos que este espíritu farisaico no ha acabado. En la iglesia sigue estando. En todas las iglesias está presente un espíritu hipócrita como este. ¿Hasta dónde puede llegar la hipocresía de un hombre o de una mujer o de una persona que lo hace vivir una religión o actuar una religión falsa? Pensemos mucho en esto, hermanos.
y analicemos si verdaderamente nosotros estamos viviendo esta religión del corazón o es mero formalismo. Los formalismos y las estructuras de nuestras iglesias y de nuestros corazones, de nuestras organizaciones, no tienen y no pueden sustituir el arrepentimiento, la fe y la santidad. Es decir, la religión externa no puede sustituir la religión interna, no puede sustituirla. De nada sirve yo asistir a todas las actividades de la iglesia, ser bautizado, ser fiel a toda la ordenanza del Señor, me refiero a la Santa Cena, pero no vivir con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Eso es descuidar la verdadera religión y siempre trae consecuencias nefastas a nuestra vida. De hecho, es bien sabido que aquellos que comienzan a dar una importancia muy desmedida a las cosas externas, realmente han abandonado la verdadera religión del corazón. ¿Quiénes son los más chismosos, los más ambiciosos, los más codiciosos, los más lujuriosos en su interior? Por lo general, aquellos que están pendientes de los pequeños detalles externos, como la vestimenta, la forma de hablar, la forma de conducirse, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con eso. Número 2, hubo 2 ocasiones en la cruz del Calvario en la que Jesús demostró el estado en el que se encontraba su relación con Dios en ese momento. Cuando él está siendo objeto de la ira de Dios, él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este momento es la primera y la única vez en la que Jesús se refiere a su Padre en esos términos. Dios mío, Dios mío. El resto de las ocasiones, él se refiere a Dios como su Padre, ¿verdad? Eso nos está dando a entender que en ese preciso instante la relación filial se está rompiendo, se rompió. No es que la Trinidad se separó o se acabó, es que la relación padre-hijo se ve interrumpida por el pecado. Y en ese momento la transacción judicial está ocurriendo. Y como salió de la boca de Jesús el Padre mío, ahora es puesto en la boca de su pueblo el Padre mío. Es que si Dios, o mejor dicho, es que si Jesús no hubiese dicho Dios mío, usted y yo hoy no pudiéramos decir Padre mío. Pero una vez que la transacción termina y Jesús se refiere nuevamente a Dios, se refiere otra vez en el término tierno Padre. Cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Plena confianza en el Padre. Bueno, hermanos, en ese momento el velo ya se ha rasgado. Jesús, el sumo sacerdote, ha entrado una vez y para siempre junto con él todo su pueblo a la presencia del mismo Dios. Ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al Padre y orar como nos los enseña precisamente el Padre nuestro. Es Padre nuestro o Padre mío. En la cruz del Calvario, el Señor ganó un privilegio que es el privilegio de la oración. El yo poder decirle a Dios, Padre mío, en la oración es un privilegio que se gana en la cruz. Cuando el pueblo menosprecia ese privilegio porque no ora, porque es perezoso, porque no es diligente o disciplinado, inevitablemente está poniendo un desinterés precisamente sobre la obra de la cruz. Es como si Jesús te dijera, yo morí para que tú pudieras orar con intimidad al Padre y no lo haces. No te da la gana, no quieres o no lo deseas. Inevitablemente, un espíritu que no ora es un espíritu que está enfermo, es un espíritu ingrato porque no reconoce la tremenda labor y el tremendo precio que se pagó por ese privilegio. El yo poder cerrar mis ojos y tener una comunicación con Dios sin intermediario
y sin distancia, sin dilación. Entonces es un privilegio que el Señor ha ganado para su pueblo. Hermanos, aprovechémoslo. No solamente aprovechémoslo, recordemos que nadie que descuida ese privilegio y ese mandamiento va a pasar inadvertido o no va a sufrir sus consecuencias. Cuando un padre, a veces cuando nuestros padres nos pretenden demostrar el valor de algo o demostrarnos la importancia de algo porque quiere que cuidemos algo, por lo general nos hablan del valor que eso tiene o del costo que les generó el adquirir eso. Por ejemplo, si tú eres mi hija y yo veo que tú tienes esa tablet y la estás mal usando, ¿verdad? Como padre, puedo acercarme a ti y decirte cuánto me costó eso. No en términos de precio, porque pudo haber costado 100, 200 o 1000, sino el precio que personalmente o el sacrificio que personalmente hice para que tú tuvieras eso en tu mano. Y es de reflexionar cuando un padre le dice a un hijo, ¿tú sabes cuánto me costó a mí tu educación? Y no es que se lo estoy sacando en cara, es que le estoy enseñando el valor de las cosas y eso está bien. ¿Tú sabes cuánto me costó la educación tuya? ¿Sabes que tuvimos que dejar muchas veces de comer, de viajar? ¿Tú sabes que tuvimos que trabajar muchas veces, que no tuvimos vacaciones para que tú estés estudiando en ese colegio, para que tú saques las notas que estás pasando? Una persona que escucha algo así de su padre, al menos que esté profundamente muerto, pero lo más probable es que reflexione y diga, wow, qué ingrato soy. ¿Cuánto precio pagaron mis padres por vivir donde vivo o por tener la educación que hoy tengo? Y yo esto lo trato con ingratitud. Bueno, cuando tú piensas que la oración que tú menosprecias, que fue pagada por un precio muy alto, tú deberías reflexionar. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto costó el que tú pudieras orar al Señor? Bueno, ya en verdad no hay forma de explicarlo, ¿no? Hay que buscar una idea, pero no hay manera de entender el precio. Pero que el corazón del Señor se haya estallado en pedazos para que usted y yo pudiéramos orar. Y nosotros somos negligentes en la oración. ¿Cómo se llama eso? Número 3. Resulta muy significativo que el Señor Jesús haya dicho, tengo sed. Sobre todo porque provienen de los labios que una vez exclamó en aquella fiesta, si alguno tiene sed, que venga a mí beba. El que crea en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. A simple vista parece contradictorio que la fuente de vida haya tenido sed, pero no es contradictorio, es una clara explicación del precio. Para que el mundo pudiera venir a beber a él, él tuvo que haber pasado el sufrimiento y la angustia, la terrible necesidad de tener sed. Los otros evangelios nos registran expresiones de burla cuando él dijo tengo sed. Hombre, déjalo. A ver si Elías viene y lo baja de allí. Qué cruel es el hombre. Qué cruel es el cristiano que escucha el evangelio y no se arrepiente más de lo que ya se ha arrepentido. Qué cruel es el hombre que una y otra vez se le insiste en que abandone su pecado y no lo hace, pero así trata el mundo con crueldad a nuestro Señor. Todos de alguna u otra manera tenemos grados de crueldad adentro de nosotros. Número 4, en verdad es imposible, ya lo dije, tratar de explicar todo el sufrimiento que conllevó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por amor a su pueblo. Nosotros podríamos aventurarnos a describir el amor de una madre por sus hijos, el de una esposa por su esposo, o el dulce amor que brota entre algunos hermanos y amigos. Pero el amor de Cristo es muy profundo.
Y solo mirando el sufrimiento que lo acompaña podemos hacernos una modesta idea. Hermanos, ¿qué es lo que puede acabar con los amores superficiales y débiles que encontramos entre nosotros los hombres? Es el sufrimiento. Casi nadie está dispuesto a sufrir mucho tiempo por amor, pero el Señor ha demostrado su amor precisamente en el sufrimiento. Donde otros se han ido, Él se ha quedado. Donde otros han abandonado, Él ha persistido. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué podrá acabar o tambalear ese amor? Pues nada, no hay dificultad o sacrificio con que el bendito amor de Cristo por su pueblo ya no haya sido probado. Es a este Salvador amante que la Biblia nos invita a confiar y a creer. Es en Jesús a quien se nos pide que nos aferremos con la esperanza de que Él cuida amorosamente de nosotros y que está más interesado que nadie en amarnos y en demostrarnos ese amor. Ahora, ¿cuál es la respuesta que nosotros podemos dar a ese amor? Una respuesta similar. Juan tuvo que haber sido, Juan era llamado el discípulo que Jesús amaba. Tenía que haber tenido un corazón bien grande para que le dijeran que por favor cuidara a la madre del Mesías. Y tuvo bastante tiempo para meditar en esta escena, como para darnos la respuesta. La respuesta que nosotros podemos dar a ese amor nos las da Juan en su primera carta, en el capítulo 4, verso 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Debemos procurar amar como Él amó. Nunca igual, por supuesto, siempre débil, siempre inestable, pero debemos amar a nuestro Señor con el mismo sacrificio. Número 5. La expresión consumado es tiene un significado tan profundo que la mente humana no va a poder comprender todo su esplendor, así como no va a poder comprender toda la belleza del amor de Cristo. Pero podemos aventurarnos a pensar qué tenía en mente Jesús cuando gritó consumado es. Lo resumo, que toda la deuda moral que el hombre tenía con Dios había sido paga. Que todos los sacrificios y ceremonias religiosas habían sido consumadas. Que ya no había necesidad de ningún sacrificio. Que la justicia de Dios estaba satisfecha. Que toda la ley había sido cumplida y que todas las maldiciones habían sido bebidas por Él. Que todas las promesas ahora eran sí y amén en Cristo. Que todas las profecías mesiánicas estaban cumplidas. Que el plan de redención se había completado. Que el pecado, la muerte y Satanás habían perdido su hegemonía y poder y quedaban despojados. Ahí tenemos crucificado al único hombre que ha cumplido la ley de manera perfecta y sin embargo dejó que la ley lo castigara con todo su rigor para que todos aquellos que en él creyeran, pusieran su fe en él, no tuvieran nada más que hacer para su salvación. Consumado es significa se hizo la transacción, terminó. Yo fui castigado para que ustedes sean bendecidos. Yo fui maldecido para que ustedes fueran bendecidos. Yo fui castigado con todo el rigor de la ley para que ustedes sean beneficiados con todos los beneficios de esa misma ley. Y número 4, termino con esto, o 5, 6. Y esto es para reflexión. Si a Jesús se le estalló el corazón como proponemos, y esto se debe a la indecible agonía y a la pena mental que padecía por el castigo del pecado y el abandono de su Padre, podríamos decir que lo más amargo y sufrido de aquel castigo no lo sabremos ni lo entenderemos en esta vida. Esto, como ninguna otra cosa, debería levantarse como una solemne advertencia a todos aquellos que juegan con la religión
pero que en sus corazones siguen impíos y ellos lo saben. Aquellos que viven una vida cristiana sin ninguna clase de evidencia y con tanta superficialidad, deberían recordar que el castigo por el pecado que Dios aplicó sobre Jesús hizo que su corazón se derritiera como la cera en medio de sus entrañas. Entonces, ¿qué le esperará a ese hombre? Amén.